Segundo bloque de Día 8 para hablar sobre el último informe periodístico de este año que hemos hecho con el equipo periodístico de Día 8. Un trabajo que viene ya de hace cerca de 2 meses, 3 meses que venimos trabajando en las aguas de Córdoba. Esto de cómo están las aguas de Córdoba. Los molinos, el dique de San Roque, el río Suquía. ¿Cómo está Córdoba a nivel agua? ¿Qué pasa con el agua que usted toma en su casa? ¿Es potable o no es potable? Bueno, de eso se trata el informe periodístico que hemos realizado en el día de hoy. Venga, acompáñeme. Voy a hablar con Matías y con Facundo, que han sido, junto con Ezequiel y Elisa, quienes han estado trabajando y mucho en este informe. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Bien. Se lo decía en los otros días, hemos trabajado mucho en este informe, un informe que nos demandó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hemos hecho diferentes análisis de la diferente agua, los diferentes lugares, mandar a analizar a estudios y a lugares en donde, bueno, justamente lleva su tiempo, hablar con especialistas, bueno, un informe que ha llevado muchísimo tiempo. Un informe que ha llevado mucho tiempo y que tampoco es algo nuevo el estado del agua en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Ya informes de este tipo se vienen realizando desde el año 2008, en donde en el río Suquía se habían encontrado que había bacterias de hepatitis B, por ejemplo. O sea, ya en el año 2012 se habían encontrado una concentración de estrógenos 10 veces mayor al límite permitido por entidades internacionales. Bueno, y los números que hemos encontrado este año han sido más que alarmantes. Yo le voy a decir, contéstame, Mati, ¿le recomendamos a la gente que tome agua? No, directamente yo no recomendaría bañarse en el río Suquía y en el dique San Roque, por los que estuvimos viendo en nuestros números con estos análisis, tampoco me bañaría. O sea, que toda la gente que hoy, por ejemplo, va de veraneo, que no se bañe en el dique, que vaya a los ríos, digamos, pero que no vaya al dique. Como para que tenga una referencia como adelanto, las concentraciones del dique Suquía estarían a niveles corrosivos. O sea, ¿del dique San Roque? Del dique San Roque. Niveles corrosivos. Corrosivos. Si querés, te invitamos a que te lo diga el especialista. Primera parte del informe, agua en Córdoba. Señora, no tome agua. Primera parte del informe de Día 8. Se procedió sobre el análisis de aguas en el río de varias maneras. Una de ellas, análisis in situ, y después trabajo posterior en el laboratorio para terminar de chequear los datos, promediar los valores y bueno, obtener otros valores que in situ, obviamente por la serie de equipamiento no se puede hacer. Los valores desde el punto anterior a la cañada, con el punto de la cañada crecen más o menos un 300% el valor de conductancia. No es el único valor y no es definitorio para los resultados, ¿verdad? Pero ese valor es indicador directo del tipo de contaminación que ya trae la caña, de que una vez, bueno, obviamente que desemboca, se promedia con los valores que ya trae el río, cayendo más o menos a la mitad o un poquito más de la mitad. Dentro de los otros análisis que hicimos, que es la determinación de nitratos en el agua, estos iones son característicos o por lo menos dan cuenta indirecta de contaminación de origen fecal. El índice de nitratos ha sido elevado, con lo cual, bueno, es clara muestra de que hay contaminación de origen fecal que ya viene en el río y en la cañada también crece de manera significativa. Todo esto es corroborado con análisis microbiológicos en el laboratorio para determinación de enterobacterias. Dentro de ellas, y la que más nos preocupa en general, es la Escherichia coli, sobre la cual, bueno, se ha obtenido resultados también bastante preocupantes porque hay cepas bacterianas que crecen en una proporción de aproximadamente 100 unidades formadoras de colonia o más. Esto da cuenta de que hay claramente una contaminación de origen fecal y biológica, además de la materia orgánica en descomposición que se da producto de los lixiviados, los desagües clandestinos, los desagües propios de la ciudad, digamos, de las desembocaduras, de las bocas de tormenta, que arrastran un montón de suciedad y residuos que, bueno, terminan también en el río. Bueno, las condiciones del dique no son mucho mejores que las del río. Ahí la gran diferencia es que el agua del dique San Roque sí es un agua que está destinada a consumo humano. La población de la ciudad de Carlos Paz bueno, siempre plantea que por suerte ellos no consumen el agua de allí. La ciudad de Carlos Paz y algunas localidades aledañas tienen provisión de agua de Cuesta Blanca.
el dique San Roque más o menos es análogo, comparable a lo que es la cañada para Córdoba, es decir, el dique San Roque es la zona de desagüe principal de la ciudad de Carlos Paz y localidades de influencia. No se asuste, no se asuste. Los números son complicados. Los números son complicados, pero no se asuste. A ver, primer punto. ¿Por qué la cañada y el río Suquía está como está? Cada vez que usted escucha a un cronista o a un periodista decir desbordó una cloaca en tal calle, esa agua servida que sale por esa cloaca desbordada termina en el río, indefectiblemente, porque todo termina en el río. Entonces el río termina siendo un lugar por donde transportamos caca. ¿Sí? Por eso esos niveles. Mati, los niveles de Escherichia coli, que es como la bacteria de la materia fecal, digamos. De la materia fecal. Sería un número de 200 unidades formadores de colonia. ¿Esto qué significa 200 unidades formadores de colonias? Sería la cantidad de partículas presentes en un volumen de 1 metro cúbico de agua. El nivel para el consumo es de 0. En el río Suquía, antes, durante la cañada y posterior a la cañada, el nivel es de superior a 200. O sea, usted imagínese esto. Usted que para consumir agua, el agua que usted consume tiene que tener 0 de estos niveles. Bueno, en sectores del río supera los 300, hay lugares de 200 y hay lugares de 150, 180, pero que son los menos. Si usted se va acercando, y si cuando va acercándose al río, a Bajo Grande, por ejemplo, ya eso es caca con agua. Un Bajo Grande en donde desde el año 2014 la justicia ordenó tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial a que tomen medidas al respecto. Y desde 2014, por lo menos según la fuente que hemos averiguado en la justicia, no han hecho nada. Fuimos viendo todos estos números a hablar con Aguas Cordobesa y decir, bueno, a ver, ¿qué es la responsabilidad que le toca a Aguas Cordobesa? La empresa nos dice que ellos se hacen cargo del momento que el agua ingresa hasta que llega a las viviendas. ¿Y qué nos dicen Aguas Cordobesas? El agua es potable. A ver, un dato para que ustedes tengan, digamos, estos números que nosotros les estamos dando, los números que te está dando María, vos me decías 200... Son 200 unidades formadores de colonias, sería la cantidad de partículas presentes en un volumen de 1 metro cúbico de agua. Claro. Todos estos datos que nosotros tenemos son datos que hemos obtenido de análisis que hemos hecho y hemos encargado nosotros. No ha encargado nadie, o sea, no son estudios hechos ni por entes privados, ni por universidades, no. Son estudios prepedidos por día 8 y enviados por día 8. Exactamente. Y analizados por profesionales consultados por nosotros. Y a ver, de propia Agua Cordobesa nos dicen, nosotros todos los días hacemos este mismo estudio, y ellos mismos dicen, los números que tienen están bien. Agua Cordobesa está al tanto y desde la propia empresa nos han confirmado varias veces, el gobierno también está al tanto de estos números. Segunda parte del informe periodístico de día 8, el agua en Córdoba. Todas las descargas cloacales, desagües, lixiviados de los que hablábamos en el caso del río, para el caso del río, todo lo que son las descargas de jabones y todo lo que es la industria de los alimentos termina en el dique San Roque. Hemos tomado muestras del medio de la laguna en la superficie y en profundidad, y en la orilla igual, en la superficie y en profundidad. Básicamente los resultados tampoco son para nada alentadores, la cantidad de oxígeno disuelto es significativamente alta, la conductancia también es muy elevada, la presencia de, bueno, los análisis físico-químicos también son coherentes con los resultados, son valores muy elevados de pH, significativamente alcalino, hay puntos donde el pH encontramos valores que llegan a casi 10. Eso hace que el agua se vuelva prácticamente un agua corrosiva, más allá de que no es un agua que directamente sirva para el consumo humano, sino que recibe tratamientos. Los tratamientos que se aplican sobre el agua del dique no son suficientes, no son los adecuados para los índices de contaminación que está marcando el dique, y se vuelven cada vez más onerosos, más costosos y más difíciles de tratar esas aguas, con lo cual las empresas obviamente se ven mucho más limitadas a hacerlo,
requieren de una cantidad de recursos mucho mayor para poder optimizar las condiciones de esa agua, por lo tanto se vuelve cada vez menos tratable. Para nuestra empresa, digamos, la intervención empieza cuando el agua ingresa a nuestra planta. Nosotros tenemos hoy en la ciudad de Córdoba 2 plantas potabilizadoras. Una es planta Suquía, que se abastece del embalse San Roque, y que a su vez proporciona agua al 70% de la ciudad de Córdoba. Y la otra es planta Los Molinos, que se abastece también del dique que lleva el mismo nombre. Y bueno, y todo el proceso de potabilización, una vez que ingresa el agua a la planta, se desarrolla siguiendo distintas etapas, ¿no? La primera tiene que ver con la limpieza inicial que se realiza al agua, en donde se hace una separación de aquellos elementos que vienen y que trae el agua cruda. Y después pasa por otras etapas que tienen que ver con la clarificación. Yo te comentaba que en el caso puntual de lo que es planta Suquía, tenemos a su vez una planta dentro de esta, que es la planta de ozono. El ozono es un poderoso desinfectante que lo que nos permite es poder inmovilizar aquellas partículas que vienen para poder después seguir con todo lo que es el proceso habitual. Bueno, acá como te decía, dentro de todo lo que es el proceso, después siguen distintas etapas en donde también se hace el uso del cloro justamente para la nivelación de pH, de sulfato de aluminio, digamos, con distintos elementos en donde vamos todo el tiempo monitoreando. Yo creo que acá hay que hacer una desmitificación con respecto al uso del cloro. Justamente el cloro es uno de los componentes que tiene poder residual. Como yo te decía, nosotros tenemos la planta de ozono y le inyectamos ozono que también es un desinfectante, pero que no tiene poder residual. El cloro es el único que tiene poder residual y hace que la calidad se mantenga hasta que el agua llega a cada uno de los domicilios. Nosotros tenemos que ir ajustando el proceso de potabilización en función de lo que nos encontramos. Asegura Aguas Cordobesa, y está bien en hacerlo, digo, para tranquilizar un poco a la población, que el agua que ellos distribuyen es un agua que después de potabilizar está justamente para consumir. Ahora, ustedes fíjense, el agua que recibe Aguas Cordobesa y todo el tratamiento que hace Aguas Cordobesa, ¿verdaderamente alcanza? Nosotros tomamos agua del dique San Roque. ¿Cómo está el dique? Lo que sucede con el dique es un dato muy claro. Vos, por ejemplo, llevas un metal y lo pones en el agua del dique, se va a oxidar. Pero no es que se va a oxidar simplemente porque es agua. Claro. Va a estar expuesto a unos niveles de corrosión altos. El agua en su estado normal debería tener un pH, que sería la referencia, de 7. El agua del dique San Roque tiene un pH de 10. Claro. Altamente corrosivo. Eso se genera puntualmente por la presencia de jabones y de químicos que son desechados directamente al agua. Ah, ¿por eso? Es lo que eleva el pH. Son generalmente la basura, el lixiviado, que es el líquido que se acumula en la basura, más las sustancias químicas que se arrojan, que generalmente son derivados del jabón. Mira vos. Hay proyectos que se vienen trabajando, pero que no están surtiendo mucho efecto, digamos. Y que claramente no alcanza. Año a año la situación tanto de los diques en Córdoba como el río Suquía viene empeorando. En un año donde, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha estado muy complicado. En este mismo programa hemos hablado sobre... Hoy vamos a hablar de ley de bosque. Está la situación del agua. Hemos hablado de las minerías a cielo abierto. Hemos hablado de la situación de la basura. Ha sido un año muy complicado para la gente del Ministerio de Ambiente. Te digo, un detalle, por ejemplo, se enteraron hace poco que ellos tenían que ser los mediadores en el conflicto de las cloacas de Villa Libertador. Un fallo que salió en abril y que también tratamos en uno de los informes. Así que creo que está complejo. Desde el Ministerio la situación del agua es bastante compleja. Tercera parte del informe de día 8, el agua en Córdoba. Bueno, particularmente el agua del río no es un agua que esté destinada a consumo humano, ¿verdad? Pero los parámetros de contaminación generan que, al estar en el contexto de la ciudad, generan contaminación en las zonas de influencia, en el aire, porque hay muchas de las sustancias que resultan volátiles. Si uno camina por algunos tramos de la cañada, sobre todo lo que es la parte más habitada del centro, hasta la desembocadura, realmente se puede sentir un olor nauseabundo. Realmente está claro que los índices de contaminación y de descargas de distintos tipos de sustancias la hacen bastante desagradable, ¿no? Las condiciones del agua que circula por ahí, que básicamente es un desagüe, no es un curso de agua, digamos, para nada saludable.
y básicamente se ha constituido en el desagüe principal de la ciudad de Córdoba. Y me preocupa particularmente el tema del agua de los ríos, del agua de los diques, que es el agua que consume toda la población, ¿no? O en más o en menos, en parte, un sector u otro. Y una cuestión fundamental es que el agua es un recurso absolutamente agotable, se está volviendo cada vez más escaso, y si encima que es un recurso difícil de mantener y es un recurso escaso, nosotros nos encargamos de desperdiciarlo o peor aún de contaminarlo, hay que tomar cartas en el asunto, y ya no es una cuestión de concientización de la población, porque yo creo que la población de una manera u otra está más o menos consciente de la situación y conoce claramente de estos problemas. Es decir, ya es momento de operar, es momento de trabajar y de hacer algo directamente y rápidamente sobre estos problemas, porque después se van a volver prácticamente incontrolables e irreversibles, y ahí sí se van a constituir en un problema serio, porque ya no vamos a contar con el recurso para poder seguir adelante. Este papel que usted ve con un montón de números y anotaciones son el resultado de todo el trabajo que hicimos durante todas las extracciones. Mire, dique San Roque, río Suquía, y en cada uno de los sectores y los valores de cada una de las extracciones. ¿Por qué? Porque no solamente lo hicimos en el dique San Roque y en el río Suquía con una sola muestra, sino varias muestras en el dique, varias muestras en el río y varias muestras sobre la cañada. O sea, fuimos con un tachito, ¿así es? Exactamente, un recipiente. ¿Cómo hiciste? Con el propio Ezequiel fuimos en situ a hacer extracciones, y él mismo llevó alguna de las muestras a su laboratorio para hacer los estudios necesarios, por ejemplo, el Asterios coli, que lleva mucho más tiempo a averiguar cuánto hay. ¿Con el frasquito, tipo el frasquito de pi? Bueno, íbamos a cada lugar y sacábamos una extracción. Digo como para que usted tenga en cuenta el trabajo que hemos hecho, y un trabajo acompañado permanentemente con Ezequiel. Ezequiel Ditofino, quien es químico, y un dato no menor es que las muestras se realizaron en distintas profundidades del dique, que es lo que se requiere para que tenga validez los resultados. A ver, para que usted tenga en cuenta. Cuando decimos que usted no se puede bañar en el río Suquía, es porque está contaminado. Es porque se está bañando en un río de caca. Es porque los cordobeses hemos usado, por desidia, por falta de gestión y por un montón de cuestiones, hemos usado ese río como un desagüe cloacal a cielo abierto. Y porque hemos decidido no controlar ese río. Hoy los niveles de Escherichia coli, o sea, de la bacteria, de la materia fecal, son alarmantes. Hoy un pibe que se tire al agua de ese río se va a contaminar. Por eso le dicen que no. Y ese río pasa a cuadras de su casa seguramente. Y usted, toda el agua servida que ve dando vuelta, termina en ese río, porque Córdoba está diseñada para que todo el agua termine en el río. Por eso es grave. Si bien desde Agua Cordobesa van a decir, el agua que nosotros recibimos la potabilizamos, le echamos cloro, lo que usted quiera, y después potable, fantástico. Digo, los niveles son alarmantes. Son jodidos. Y en el dique San Roque, que es el agua que nosotros tomamos, aún más. ¿Qué pasa en Bajo Grande? Que es donde se tiene que trabajar el líquido cloacal, la materia fecal. Hay algunos equipamientos y hay algunas piletas que no funcionan. Entonces se tira al río agua servida sin tratamiento. Por eso estos niveles. Está claro eso. Digo, como para que vayamos teniendo en cuenta a la hora de ver el río, cuando lo veamos, sepamos qué estamos viendo. ¿Quiénes laburaron en este informe? Matías Ferrer, Ezequiel Betén, Elisa Bonet, lo que es el equipo periodístico de Día 8. En nombre de ustedes dos y en este espacio quiero agradecerles profundamente, después vamos a tener un saludo final, pero agradecerles profundamente por todo el laburo hecho periodísticamente durante todo el año. Me parece que han sido laburos muy interesantes. ¿Sí? Felicitaciones. El año que viene con nuevos desafíos. ¿Sí? Bueno. En el próximo bloque hablamos de ley de bosque, hablamos del boleto de la ley del
La votación electrónica. El cambio electoral. Exactamente. Totalmente trabado. ¿Cómo vamos a votar en Córdoba en la próxima elección de Odebrecht? Que se ha descubierto una investigación en Estados Unidos que puede llegar a repercutir en Córdoba. De todo eso en el próximo bloque, no se vaya.